Empecemos. A ver, hasta que llegamos ayer en mi hoja de resumen. Dice normativa, ejercicio, dice ejercicio. Digo, hemos hecho el ejercicio, dice. Se determinó la TCLP. Falta completar, dice. ¿Dónde está ese ejercicio? Perdón. Ya me acuerdo. Entonces, una vez que ya establecimos la normativa, al menos las partes básicas, ¿sí? Eh, lo que me interesaba era que usted más o menos entienda cómo se hace el cálculo en el laboratorio para determinar la cantidad de contaminante que hay en un suelo específico, ¿no? Entonces, eso lo hicimos mediante este ejercicio, que nos decía que se ha hecho un análisis en un suelo en el que se cree hay contaminación por zinc. De los análisis realizados, se estableció la siguiente información sobre la concentración de zinc. El valor de fondo para este suelo, el mismo del anexo 2. Y el ensayo TCLP, que es un ensayo de lixiviación, que es el que retira el contaminante, pues en el laboratorio, esto no lo va a hacer, no lo va a hacer usted, le insisto, porque usted simplemente tomaría la muestra de suelo y mandaría al laboratorio, y del laboratorio ya le mandarían los resultados. Pero siempre es bueno eh, ver cómo se hace el procedimiento. Entonces, del ensayo TCLP nos dan estos tres datos, ¿no? Masa de suelo, suelo contaminado, masa de solvente, el solvente que va a extraer el contaminante, y suelo lixiviado es el suelo que ya está sin el contaminante. Entonces, con estas masas, que son fáciles de medir, con balanzas y con probeta, en el caso de líquido y por densidad pasar a masa, nosotros podemos en sí calcular cuánto contaminante hay en el suelo, la concentración. Un simple balance de masa, ¿ok? Ya vimos nosotros en la asignatura de balance de masa. La idea es encontrar este factor, la fracción másica de zinc o de cualquier contaminante en el suelo. Y para eso se realiza un balance de masa, ya sabemos cómo es, y sacamos la fracción másica de zinc, ¿sí? Obviamente, como estos contaminantes están en concentraciones muy bajas, nos van a dar valores muy, muy bajos, ¿sí?, de fracción másica. Pero nosotros ya habíamos aprendido en balance de masa que para presentar datos de concentración no se suele usar en la fracción másica, sino o se usa porcentaje sobre base 100, o se usa ppm sobre base 1.000.000, o se usa ppb sobre base 1.000.000.000, etcétera. En este caso no nos serviría poner la concentración en porcentaje, o sea, multiplicar por 100, porque seguiría siendo una fracción. Entonces, por la concentración es muy baja. Entonces, multiplicamos por 1.000.000 y obtenemos ppm. Entonces, aquí nos daba que este suelo tenía 800 ppm inicialmente. El valor de fondo tomado del anexo es 60 ppm. Entonces, con este criterio del factor de contaminación, nos dio un factor de 13, que es mayor a 10, entonces significa que hay una perturbación muy severa. Un grado de perturbación 3 muy severo, o sea, el suelo está contaminado. Entonces necesita remediación. Con eso, el siguiente punto del ejercicio nos decía que, claro, ya se determina que el suelo está contaminado, por lo que se procedió a usar alguna técnica de remediación
para tratar este suelo. Y una vez que se ha tratado ese suelo, es decir, que ya se ha limpiado de zinc, se vuelve a tomar una muestra de suelo y se vuelve a mandar al laboratorio para que le vuelvan a hacer el TSLP, ¿sí? Porque necesitamos ver ahora cuánta concentración de zinc tiene. Y en este caso nos vuelven a dar los mismos tres valores, masa de suelo, masa de solvente y suelo lixiviado. Con eso podemos hacer nuevamente el balance y nos da ahora que hay 200 ppm. Entonces bajó de 800 a 200. Con este valor, nosotros tenemos que ir a... usted tiene en su... Todo tiene este en su plataforma. Nosotros nos vamos al acuerdo 097, anexo 2, porque necesitamos tabla 1 y tabla 2, recuerdo. Esa es la parte más importante. Sí, la tabla 1 nos da los valores de fondo, los valores naturales, de ahí es donde sacamos el de valor de zinc, 60 ppm. Pero ahora, como es un suelo contaminado, remediado, perdón, tenemos que ver los valores, aquí está, de zinc, que nos permite, y era uso industrial. Para uso industrial, el zinc máximo tiene que estar en 360 ppm. Con la remediación se ha logrado bajar a 200. Entonces concluíamos que el suelo está parcialmente remediado. Sí, porque es menor, el ppm, la concentración de zinc ahora en el suelo remediado es menor al límite máximo permisible del anexo 2 del TULS. Pero nos quedó la parte importante, la última parte, mejor dicho, que para ya definir que hay, ¿sí? Para definir que hay ya una remediación completa, hay que mandar dos parámetros. El primer parámetro es este, ¿sí? Que la concentración en el suelo, en la parte sólida del suelo remediado, ya sea menor al límite máximo permisible. Pero también hay que cumplir con esta parte, ¿sí? El lixiviado natural que va a tener ese suelo, porque ese suelo va a volver a estar en el ambiente y en el ambiente va a llover. Entonces, la lluvia, el agua es un solvente, entonces cuando entre en el suelo, cuando se infiltre en el suelo, percole y luego lixivie, puede ir arrastrando zinc o cualquier otro contaminante, ¿no? En este ejemplo era el zinc. Entonces, lo que hay que demostrar, ¿sí? Es que en el lixiviado que va a generarse de forma natural por el agua de lluvia en este suelo que ya está remediado, no se va a ir una cantidad de contaminante, en este caso una cantidad de zinc que sea peligrosa para el recurso agua en este caso. Ahí viene la diferencia. Fíjese que si bien estamos haciendo remediación de suelos, como el suelo, el aire y el agua están concatenados, pues en la misma norma yo le indiqué que decía que las afectaciones deben impedir que sea para los tres recursos. Entonces, los lixiviados del suelo remediado, pueden provocar contaminación en el recurso agua. Entonces, lo que hay que garantizar es que ese lixiviado, la concentración de zinc en ese lixiviado líquido, porque es un lixiviado, cumpla con una norma, pero ya no puede ser la misma norma de suelos, porque ahora es un líquido, un lixiviado es un líquido. Entonces, ¿qué hacer? ¿Con qué comparar? O sea, ¿cuál es la concentración que debería tener ese lixiviado líquido en zinc? Y entonces ahí yo ya les indiqué que la misma norma nos daba la respuesta. Lo importante que debe entender es de esas dos partes, ¿no? En la remediación de suelos, en agua no es así, pero en la remediación de suelos sí. En la remediación de suelos, una parte de remediación es del propio suelo. La concentración que quede de contaminante en el suelo debe cumplir esta tabla 2 del anexo 2, ¿sí? ¿Cuánto contaminante en el suelo puede quedar para que le acepte como remediar? Y la otra parte tiene que ver con la posible contaminación del lixiviado de este suelo, que es un líquido, y como líquido debe estar en la norma. Y aquí el artículo 462, ese es el artículo importante. Dice, los ensayos de lixiviación, o sea, para la lixiviación, para el TSLP, debe usted ir a buscar los datos máximos, los límites máximos permisibles de descarga líquida, y el lixiviado es un líquido, a las tablas 9 y 10, pero del anexo 1 del recurso agua.
Entonces aquí en esta fracción del anexo 0, del acuerdo 097, yo ya le dije, otra vez, ¿sí? En esta fracción de aquí, en este paper, en este PDF que yo le puse aquí, no está todo el acuerdo 097, solo está la parte de suelos del anexo 2. El acuerdo 097 tiene 5 anexos. El primer anexo es del agua, el segundo anexo es de suelos y así el tercero, cuarto y quinto es del aire. Entonces necesitamos las tablas del anexo 1. Entonces ese anexo lo vamos a tener que ir a buscar en el RECOA, o sea, en el reglamento de código del ambiente. Entonces, bueno, yo ya me sé la numeración en la página 21, porque son 184 páginas. Ahí usted puede encontrar, este es del anexo 1, ¿no? Y ahí en la tabla 9, ¿eh? En la tabla 9, porque dice tabla 9 y 10. En la tabla 9 hay que ir a buscar, dice límite de descarga a un cuerpo de agua dulce, entonces tenemos que ir a buscar el zinc. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la concentración límite con la que usted puede descargar un líquido a un cuerpo de agua dulce? En este caso zinc, de 5 miligramos por litro. Esto también es ppm, recuerden. O sea, 5 ppm. Ese sería el valor límite para la descarga de un lixiviado, ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuánto concentración tenemos en este lixiviado? Primero, ya tenemos el valor normal, al menos. Entonces, de la tabla 9 del anexo, pero del anexo 1 ahora, ¿sí? Del anexo 1 para aguas, el límite máximo permisible para el zinc es de 5 ppm. O sea, la concentración en un lixiviado no puede exceder ese 5, eso es ese valor. Ahora, de los datos que nos daba el ejercicio, que es este, de remediación, donde nosotros podemos ver ese dato, ¿sí? La concentración del lixiviado, de zinc en el lixiviado. En esta porción de aquí. Nos dice, también se realizó el análisis para el lixiviado ambiental, dando los siguientes resultados. Es igual TSLP, porque es igual tomar una muestra de suelo, pero ahora vamos a usar un solvente que sea equivalente al ambiental, o sea, al agua de la lluvia, ¿sí? Entonces aquí he usado 1 litro, ¿sí? Que debe ser generalmente de agua, ¿sí? De agua, en este caso agua pura, agua destilada. Y luego han medido la masa de zinc que ha precipitado en ese litro y nos da 3 miligramos. Entonces, fíjese que aquí nos dan dos datos distintos, ¿no? Aquí en este ensayo de SLP, para analizar cuánto zinc hay en el suelo, ¿sí? Nos dan estos 3 datos para hacer el balance de masa. Y de ahí sacamos los valores por balance de masa. Esto es así porque aquí es una mezcla aquí de sólidos, de líquidos y de líquidos con sólidos. Aquí no, en este ensayo es más fácil porque, claro, aquí solo está vertiendo el litro de agua, le está haciendo pasar por la muestra de suelo y al final está saliendo el agua con algo de zinc. Pero eso es más fácil de evaluar cuánto zinc hay en el solvente. Ahí ya no se necesita balance de masa, sino que simplemente se necesita meter en un equipo, que es un equipo de absorción atómica, así se llama, y directamente ese equipo trabaja con muestras en solución, es decir, con muestras líquidas, ¿sí? Se le mete en el equipo y ya le detecta cuánto metal hay ahí en esa solución. Entonces ahí es mucho más fácil. Por eso es que ya nos da directamente el dato. Nos dice, en ese litro de solvente, que como le indico generalmente es agua, en ese litro de solvente, que es equivalente al agua de lluvia, ya se ha determinado que hay 3 miligramos de zinc. Entonces simplemente hay que hacer la relación de concentración. Hay 3 miligramos por cada litro. Miligramo litro, eso es ppm. Entonces ya tenemos el dato. De los datos del laboratorio, existen 2 puntos. El zinc, la concentración de zinc, sea igual a
3 miligramos por cada litro, ¿sí? Miligramo litro, eso es ppm, o sea que esto es 3 ppm. ¿Sí? Miligramo por litro, recuerden, eso es una unidad de ppm. Y ahora solo comparamos. En el lixiviado, esto ya no es en el suelo, ¿no? En el lixiviado del suelo remediado están saliendo 3 ppm de zinc. La norma para el lixiviado del anexo 1 me dice que máximo deben salir 5, por lo tanto, está cumpliendo. Entonces, ¿cómo? Pongámosle como le pusimos aquí. ¿Sí? Entonces, como los ppm de zinc en el lixiviado es menor que el límite máximo permisible, entonces el suelo está totalmente remediado. ¿Mm? Y cumplimos las dos partes. El suelo está remediado tanto por la concentración que está quedando en el suelo, es de 200 ppm y máximo debe ser de 360, y está cumpliendo con la concentración máxima en el lixiviado de ese suelo remediado, porque ese lixiviado tiene 3 ppm y el máximo por norma de descargas del agua es de 5 ppm. Entonces, cuando ese suelo esté ya esté en el ambiente, ¿sí? Pues no va a tener problemas de contaminación ambiental o de daños a la salud. Entonces, así es como se define, usando estos dos anexos, sería el anexo 1 y el anexo 2, cómo podemos determinar si un suelo está contaminado, ¿sí? Cómo hacer esas mediciones, cómo hacer las comparaciones y cómo hacer las determinaciones si el suelo ya está remediado o si necesito hacer algún otro proceso de remediación, ¿no? Entonces, así es como se hace. Ahora, le insisto, estos cálculos usted no los haría, porque esto hacen en el laboratorio. Entonces, directamente usted simplemente tomaría una muestra de suelo, mandaría al laboratorio y del laboratorio ya le diría, mire, aquí en este suelo sin remediar hay 800 ppm. Y una vez que usted haga la remediación, manda otra muestra de suelo al laboratorio y del laboratorio le mandarían el resultado. No, mire, ahora hay 200. 200 en el suelo y también les pediría que hagan análisis de lixiviado ambiental y le dirían, bueno, ahí hay 3 ppm. Entonces ya le dan esos datos, usted no tiene que hacer los cálculos. Pero al menos ahorita sabe cómo hacen los cálculos y eso ya es un plus, ¿no? Para saber qué es lo que hacen en los laboratorios. ¿No? Entonces con eso pues ya acabamos este CF9, ¿sí? De normativa ambiental. Entonces ya tendremos el CF9 acabado, ya revisamos el COA, el RECOA, el Acuerdo 100, el RAOE, el reformado de hidrocarburos, el Acuerdo 097, que este, insisto, solo es la parte de suelo, solo es el anexo 2, porque el 097 tiene 5 anexos. Y la norma de técnica de calidad del suelo, que es el anexo 2 antiguo, ¿sí? Que lo puse aquí yo para que usted pueda hacer la comparación. Con eso, pues usted ya tranquilamente puede hacer el cuestionario del acuerdo 097 del anexo 2 nomás. ¿Sí? No va a leer todos los anexos, solamente del anexo 2 de suelos. Entonces ya lo podría hacer tranquilamente. Es una especie de control de lectura, ¿no? Del anexo 2. O sea, no, este es de este de aquí. ¿Sí? De estas 15 no son 15 hojas porque las tres últimas hojas son bibliografía, referencias, mejor dicho. Entonces, y la primera, segunda y tercera son consideraciones, ¿no? Entonces, bueno, tiene que más o menos ahí desmenuzar e ir viendo.
Entonces, con eso acabamos el CF9. ¿M? El CF9, entonces acabamos toda esta tanda de información. Y hasta acá. Y ya podría usted hacer el cuestionario. Nos toca ahora tratar el CF10 y el CF11. ¿M? Entonces, iniciemos con el CF11. Déjenme abrir energía, agua, aire, suelo. Aquí está. CF10. Entonces, el CF10, ¿sí? Tiene que ver con la introducción a la remediación ambiental. ¿Sí? Está mal escrito. A la remediación ambiental. Entonces, vamos a ver qué es esto de remediación y cuáles son, en base general, las técnicas existentes para remediación de suelos. Entonces, en la primera pregunta, ¿sí? Porque recuerde, ¿qué es remediación? Nosotros ya lo sabemos, eso está en la norma. ¿Sí? Entonces, uno lo que se podría preguntar es, bueno, ¿cómo sé si debo remediar? ¿Sí? Que también está guiado por la norma. Entonces nos dice que para un adecuado proceso de gestión de suelos contaminados, es decir, qué hacer frente a un suelo contaminado, se debe seguir una especie de protocolo adecuado, un proceso que está enfocado o escrito o descrito en el plan de manejo ambiental, en el PMA de cada empresa. Cada industria, ¿sí? Cada industria por normativa legal debe tener y debe presentar a la autoridad ambiental de aplicación responsable, es decir, al MAE o a alguno de los municipios que tienen esa potestad, un plan de manejo ambiental. Es decir, el plan de manejo ambiental indica qué es lo que la industria va a hacer respecto a la gestión ambiental. Dentro de esa, cómo va a gestionar agua, aire y suelo contaminado. ¿Sí? El que me interesa ahorita es el suelo. Entonces, en ese plan, ¿sí? Están estos protocolos, es en donde uno establece o la industria establece, sin lugar a dudas, qué es lo que va a hacer cuando presente dudas de que esa industria ha contaminado el suelo. En este caso específico es del suelo, ¿no? Pero lo mismo es para el agua y para el aire. Y entonces, en forma general, el proceso este de evaluación de la contaminación consta de tres grandes etapas, como dice aquí. Entonces, la primera etapa es de identificación. Es decir, la parte técnica ambiental de la empresa tiene que realizar todos los trabajos para identificar si en alguna zona, ¿sí? Alrededor o dentro de la industria hay posibilidades de que se haya presentado contaminación. ¿Sí? Es decir, uno no puede directamente ir y decir, bueno, ya contaminamos el suelo. No. Tiene que empezar con una identificación. Y esa identificación tiene que guiarse por la normativa ambiental que nosotros ya la vimos. ¿Sí? Si usted recuerda, creo que cerré, todo está en el anexo 2. Entonces ahí ya habíamos nosotros indicado aquí está, en el artículo 4, ¿sí?
en este 4.3 de las actividades que degradan la calidad del suelo. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, cada comercialización, almacenamiento, ¿Mm? Tomará medidas pertinentes a fin de que el uso de su materia prima, insumos, descargas provenientes de sus sistemas de producción, comercialización y o tratamiento no causen daños físicos, químicos o biológicos a los suelos. ¿No? Pero los causantes y o responsables por acción o omisión de contaminación del recurso suelo por derrames, vertidos, fugas de almacenamientos o abandono de materiales peligrosos deben proceder a la remediación de la zona afectada. Entonces aquí ya le está diciendo, ¿no? Le está dando la guía, lo que nos indica aquí. Identificación. Primero usted tiene que ir e identificar qué es lo que pasó. Fue un derrame, vertido, fuga, almacenamiento, abandono de materiales peligrosos. Entonces, lo primero que usted tiene que ir a hacer es ver a ver qué pasó, pues. O sea, hubo un derrame, es lo que generalmente pasa, ¿no? Derrames. Por ejemplo, en las refinerías, ¿sí? De alguna tubería comienza un derrame, entonces tiene que identificar ese derrame con completa exactitud. Esto tiene que ser bastante técnico, ¿no? Porque dependiendo de eso, por ejemplo, es algo que pasaba o que pasa mucho, por ejemplo, justo en los pozos petroleros del Oriente, al menos que yo, son los que yo conozco. Sí, hay a veces, hay estos problemas de derrames. Entonces, en los planes de manejo ambiental hay un plan que se llama de contingencia que indica ya lo que hay que hacer. Todo debe estar escrito. Entonces los técnicos, los trabajadores, simplemente tienen que estudiar esos planes de manejo ambiental y practicar. Por eso hay entrenamientos. Entonces, si hay un derrame, que es lo que yo he visto, cuando hay un derrame, suenan las alarmas, ¿sí? Y entonces el equipo, porque es un equipo especial de la parte ambiental, tiene que ir a la zona, a la zona del pozo en este caso, e investigar qué es lo que pasó. Si es un derrame, de dónde salió el derrame, de qué tubería, de qué válvula, cuál fue la presión de derrame, cuánto petróleo se derramó, si ya se selló la válvula, toda esa información. Y esa información la tiene que plantear en un informe que lo tiene que presentar a las 24 horas siguientes, como dice aquí, a el MAE en este caso. Entonces, el MAE, ¿sí? Y tiene que presentar toda esta información, ¿sí? Dónde está la empresa, en este caso sería el pozo, la localización mediante GPS, porque hay distintos pozos, qué pasó, derrame, filtración, descarga, por qué se rompió una tubería, a qué presión, a qué temperatura, qué estaba transitando por ahí, de qué API, de qué grados API, viscoso, etcétera, etcétera, etcétera. Descripción precisa de qué pasó, las acciones que se tomaron, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo va a leer la autoridad ambiental y luego le va a pedir un informe más detallado, ¿sí? En el que debe incluir todo esto, porque la autoridad, en este caso el MAE, le va aquí exigir, si es que hubo ya contaminación, la remediación, ¿sí? Entonces eso ya está ahí en la normativa. Entonces, la primera etapa es la identificación inicial, es decir, se tiene que ir al punto y se tiene que más o menos guiándose por la normativa ambiental, que es la que le indico, ver qué pasó, ¿sí? Si fue derrame, vertido, algún material que estaba abandonado, etcétera. Ver qué pasó. Y de ahí pasar a la siguiente etapa, que es el diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico, que es esta, depende de la identificación, ¿no? Si la identificación ya es obvio que hubo algún problema, porque, ¿por qué le digo obvio? O sea, si es que se rompió una tubería, es obvio que hubo un derrame y es obvio que pudo haber contaminación. Aún no se determina la contaminación porque depende de qué se haya hecho después. Póngase que ni bien hubo derrame, se tapó la tubería y el derrame solo es local, o sea, es en una pequeña zona, no se extendió.
Entonces, no podríamos hablar de contaminación porque fue controlado. Entonces, la identificación es importante, porque claro, si ya usted identifica que el derrame es amplio, pues ya usted sospecha que hay contaminación. Entonces, aquí no hay sospecha de contaminación, porque recién está identificando, eso es lo que quiero que me entienda. La identificación no dice ya hay contaminación, no. Recién usted está viendo qué es lo que pasa. Pero de la identificación nace la sospecha. ¿Sí? Entonces, al inicio de la identificación, usted no dice, no sé si hay contaminación, pero después de la identificación, usted o tiene sospecha que hay contaminación o no tiene sospecha o que no hay contaminación. Una de las dos. En el caso de que tenga sospecha de que ya hay contaminación, porque es obvio ya durante la identificación que pasó algo que pudo haber generado contaminación, pasa al diagnóstico. Y en este diagnóstico ya usted debe tomar una serie de decisiones en el emplazamiento para determinar si es necesario o no proceder a una actuación más exacta del emplazamiento. Y si en último caso usted va a necesitar generar una remediación. Entonces, este diagnóstico es la parte más complicada, ¿sí? Porque de la adecuada realización, como dice aquí, depende todo lo demás. Es decir, el diagnóstico es el que le va a decir a usted, bueno, nuestra sospecha de que sí hay contaminación es concluyente. Y como hay contaminación, debemos hacer una intervención. ¿Qué grado de intervención sería? Eso también está en el diagnóstico, porque puede ser una intervención leve, moderada, una intervención media o una intervención a gran escala, dependiendo del diagnóstico de la contaminación. Entonces, en la intervención ya es cuando usted a la vista de los resultados del diagnóstico concluye que se necesita generar remediación. Entonces, usted va a proceder a realizar la remediación, es decir, va a tener que escoger ya los métodos de tratamiento para remediación y luego va a tener que darles un seguimiento y un control y monitoreo, ¿sí? Para luego dar el informe final al ministerio, a la autoridad ambiental y terminar con el cierre del archivo de la contaminación. ¿Sí? Los archivos terminan cuando ya el MAE le dice caso remediado. Entonces, esas serían las tres grandes etapas. Usted identifica, sospecha que hay contaminación, hace diagnóstico. Dependiendo del diagnóstico, ve si necesita una intervención y de qué tamaño es la intervención. Y una vez que hace la intervención, escoge el método de tratamiento y luego le da un seguimiento. Entonces, este diagnóstico que yo le indico, que es la parte más complicada, porque claro, usted tiene que hacerla bien para decidir qué tipo de intervención y a qué escala, se divide a su vez en dos etapas, una investigación preliminar y una investigación ya más detallada. Ah. La investigación preliminar inicia con una caracterización inicial. ¿Eh? Es decir, usted analiza los históricos del emplazamiento, si ha habido derrames anteriores, cuáles son las líneas base, etcétera, etcétera. Hace unas inspecciones generales, ¿sí? Y de toda esa información, usted más o menos toma un modelo de actuación, es decir, establece hipótesis del problema al cual usted se está enfrentando. ¿Sí? Entonces, esto más o menos es cuando usted, en el ejemplo que yo le estoy indicando, que es el que he visto, ya detectan un derrame a las 5 de la madrugada. Le llaman a usted, le dice, hay un derrame. Va a la zona, ¿sí? Identifica que hay un problema, pero a las 5 de la madrugada está oscuro, entonces usted no ve la magnitud del problema. Pero claro, como más o menos ya va viendo que si hay problemas, usted sospecha que hay contaminación, al día siguiente con la mañana, usted hace el diagnóstico. En el diagnóstico hace la investigación preliminar, entonces ya va a la zona, ya con el día, ya puede ver, tomar, y va tomando una identificación ya más completa de la zona. Y genera sus hipótesis, es decir, mire, con lo que usted ya ve, ¿no? Más específicamente. Entonces dicen, ve una mancha de petróleo que va desde el pozo hasta los linderos del pozo y se adentra en el bosque o se va al río. No es lo mismo, ¿no? Fíjese a lo cual usted se está enfrentando. Por ejemplo, caso A, usted ve
que la mancha de petróleo se va al pozo, a la parte del bosque. Entonces usted dice, bueno, podríamos haber contaminado el área boscosa alrededor del pozo. Caso B, usted va que la mancha se dirige a un río que pasa cerca del pozo. Entonces usted dice, no, pudimos haber generado una contaminación del río y como el río fluye, tendríamos también una ampliación del campo de contaminación hacia puestos más abajo del río. Pues fíjese, no es lo mismo, porque no es lo mismo tratar en una zona boscosa que es más o menos delimitada que en un río que fluye. Entonces, sus hipótesis deben estar enfocadas a este análisis más enfocado, ¿sí? De lo que está ocurriendo. Y entonces, visto de eso, ¿sí? Del desarrollo de sus hipótesis, de la gravedad de la problemática, usted hace ya la investigación detallada. Y en la investigación detallada ya tiene que hacer los respectivos muestreos, análisis químicos, determinando las zonas que para su criterio como técnico, porque se supone que usted es el técnico ambiental, ¿sí? ¿De dónde va a tomar las muestras? Por ejemplo, en el caso A, si es de que se fue el derrame al bosque, tendría que ir a tomar en el bosque hasta cuántos metros dentro del bosque, ¿sí? Entonces, por seguridad, se toma hasta 100, hasta 200, etcétera. ¿Cuántos? Dependiendo del tipo de bosque, si es aleatorio, sistemático, etcétera. Caso B, que es más complicado. Si ya ve que se fue al río, tendría que ir cuántos kilómetros de aguas abajo. Todo eso tendría que ir viendo usted, ¿no? Tomar una barcaza, que es lo que pasa. Yo he visto eso. El técnico ambiental debe tomar la barcaza, ir recorriendo el río e ir viendo visualmente dónde se ve, porque como el petróleo flota, es fácil identificar en dónde, hasta dónde ha llegado. Y entonces va a tener que ir tomando muestras a lo largo del curso del río hasta donde se ha determinado que ha llegado la, el derrame, ¿no? Entonces, es lo que le dice aquí, ¿no? Ya la investigación detallada, pues ya le indica, bueno, de los muestreos y análisis químicos, hasta dónde ha llegado la magnitud de la contaminación. Entonces, estos resultados de esta caracterización ya no inicial, sino analítica, le permiten a usted establecer si existe o no una afectación significativa de algunos de los medios implicados. Es decir, cuando usted ya le mande los resultados, mande las muestras del laboratorio y le regresen los resultados, pues va a ver de qué tamaño es la concentración de petróleo, en este caso que yo le estoy poniendo, en esas tomas de muestra, ¿no? En el bosque, por ejemplo, o en el río, 2 kilómetros más abajo, ¿sí? Entonces ahí puede ver claramente cómo tiene que tomar diferentes puntos, usted puede ir viendo cómo la concentración baja según la distancia desde el pozo hasta el bosque o hasta el río. Entonces usted puede decir, mire, hasta aquí, hasta esta distancia, ya hay concentraciones mayores que el límite máximo permisible. Entonces, toda esta área vamos a tener que remediar. Del punto tal a lo que va, ya no hay problema, ¿no? Entonces, dice que ya se considera que existe afectación significativa cuando se superan, obviamente, los criterios orientativos de calidad de suelo, es decir, la tabla 1 de el anexo 2. Entonces, cuando, habiéndose identificado esta afectación, se concluye, en cambio, que no es significativa, no es que no se hace nada, porque ocurrió un accidente, un incidente en ese caso. Entonces, por norma general, también va a tener que presentar un informe, pero en este caso ya no con criterios de remediación, es decir, no le va a decir al MAE que va a remediar, porque pues, ya no es significativa la contaminación, sino que le va a decir que, bueno, para asegurarse de que no ha pasado nada, va a darle seguimiento por un tiempo preventorio para asegurarse que no ha surgido nada nuevo. Entonces, todo eso ya está escrito. Esto no, quiero que entienda que esto no se lo inventa usted en la noche, ¿no? No es que ya hubo derrame y recién usted se pone a ver qué es lo que va a hacer. No, eso ya está todo escrito y descrito. Por eso es que el MAE a usted lo que le va a exigir es que haya hecho lo que haya escrito en el plan de control y seguimiento ambiental, en el plan de manejo ambiental. ¿Sí? Eso es lo que el MAE le va a revisar. Al MAE no le interesa, mire, lo que usted haga en la empresa, dentro de la empresa, ¿no? Al MAE lo que le va a usted a auditar
es que haya hecho lo que usted puso en el plan de manejo ambiental que le entregó al MAE para que le dé la licencia de autorización. Porque si ni siquiera usted ha hecho lo que usted mismo puso en el plan de manejo ambiental que iba a hacer en estos casos, entonces no le van a volver a dar la licencia, le van a quitar la licencia. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender que esto ya está escrito. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está escrito? En el plan de manejo ambiental. Y el plan de manejo ambiental más o menos tiene esta estructura, mire, que yo ya le he puesto. El plan de manejo ambiental, el PMA. ¿Cómo hacer un plan de manejo ambiental? Eso usted lo va a ver cuando tome la materia de legislación ambiental o en estudios de impacto ambiental. Porque dentro del estudio de impacto ambiental, la último ítem que se hace es el plan de manejo ambiental. Y dentro del plan de manejo ambiental, que es un documento, ¿no? Es un libro que usted entrega al MAE diciendo qué es lo que va a hacer. Entonces, el plan de manejo ambiental tiene distintos planes, subplanes se podría decir. Plan de prevención y mitigación de impactos, plan de capacitación, plan de contingencias, plan de salud ocupacional y seguridad industrial, plan de manejo de desechos, plan de relaciones comunitarias, plan de rehabilitación de áreas afectadas, plan de seguimiento ambiental, plan de monitoreo ambiental, plan de abandono y entrega del área. Estos planes son como guías, es decir, qué es lo que vamos a hacer en cada uno de estos casos. Pues ya está escrito todo. Sí, por ejemplo, plan de relaciones comunitarias. Por ejemplo, en la Amazonía, algo que también yo he visto, las tribus de la Amazonía, en los pozos que están dentro de la selva, ¿sí? Hay veces que las tribus que son de esa zona, entran a los pozos. Entonces, ¿qué hace usted con eso? Entonces, todo debe estar escrito en el plan de relaciones comunitarias. Entonces, generalmente en los pozos lo que se hace es dejarles pasar porque es su hábitat, ¿sí? Es su tierra. Entonces, no se les molesta y simplemente se les deja transitar, ¿no? Si hay conflictos, ¿qué hacer? Ahí está, ¿no? Plan de capacitación, plan de mitigación de impactos. Mire, en este caso de derrame sería plan de contingencias. Un derrame es una contingencia. Entonces aquí debe estar escrito qué es lo que va a hacer ante esta contingencia, hasta este derrame, qué es lo que va a hacer. Y luego, plan de seguimiento ambiental, plan de monitoreo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser el seguimiento ambiental de la contingencia? ¿Cómo va a ser el monitoreo ambiental de la contingencia? Todo debe estar escrito. Y debe usted hacer lo que haya aquí escrito. Entonces, esta construcción del plan de manejo ambiental también ya está escrita aquí le dice, ¿no? En el TULSMA, en el libro sexto del calendario ambiental, define el plan de manejo ambiental como el documento, ¿sí? Que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que entienda. Esto no se inventa, esto ya está escrito ahí. Son tablas, ¿sí? Son tablas que usted presenta, ¿sí? Son tablas que usted presenta al Ministerio de Ambiente. Creo que yo tengo algún ejemplo, déjeme ver. Déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver. Cualquiera. Ah, no, para que vea cómo es un plan de manejo ambiental. A ver, no, este simplemente es tener alguno.
tengo? No me acuerdo. ¿Dónde tengo las? Aquí está. Entonces, por ejemplo, estas son fichas ambientales que yo hago para estaciones base celular. Entonces, bueno, las tres operadoras, la CNT, la Movistar y la Claro, cuando van a poner una antena tienen que presentar una ficha ambiental para que les apruebe el Ministerio del Ambiente, ¿no? Es una construcción, entonces tiene que presentar. Entonces, fíjese, bueno, miren, son 57 hojas, ¿no? Las que uno tiene que hacer. Bueno, chan, 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 pero quiero mostrarle el índice. Aquí está. Mire, entonces, bueno, el resumen ejecutivo, introducción, bueno, todo eso está detallado en Toolsman, ¿no? De cómo hacer. Pero mire que siempre, uno de los puntos debe ser el plan de manejo ambiental. ¿Sí? Entonces, en el plan de manejo ambiental, usted tiene que definir los subplanes, ¿no? Plan de prevención y mitigación, cuál es el objetivo, la meta de residuos, plan de monitoreo, lo que sea. Justo lo que está en el tool. Y va a definir ya qué es lo que va a hacer específicamente, ¿sí? Cronograma del PMA. Entonces, mire, tiene que presentar tablas. Entonces, por ejemplo, en esta parte, plan de prevención y control de la contaminación. Entonces, usted tiene que ya ir, pero detalladamente, ¿sí? Entonces, ahí dice, durante la construcción de la base, en este caso, de la antena, la medida que va a implementar. Una, implementar la mimetización del acuerdo a las medidas establecidas en la propuesta de análisis de reducción de impacto ambiental. ¿Cómo va usted a demostrar que ha hecho eso? Porque debe estar puesta la mimetización propuesta implementada. ¿Qué rango de valores? Si se cumplió, si no se cumplió. ¿Cuál es el costo? ¿Quién es el responsable? ¿Cuál va a ser el medio de verificación? Fotografía, registro, etcétera. Plazos, inicio de la construcción, fin. ¿No? Durante la operación, todas las otras. ¿Sí? Mire, entrega de residuos a gestores autorizados. ¿Sí? Eso es lo que usted dice que va a hacer. ¿Sí? ¿Cómo lo va a demostrar? Pues va a poner la cantidad que ha entregado al gestor y a qué gestor. ¿Sí? ¿Quién es el encargado? Los registros que debe tener para comprobar, para demostrar que ha hecho eso, etcétera. Entonces, mire que son tablas y tablas y tablas de puntos que usted va a poner de todos estos planes que están aquí escritos. ¿No? Es algo largo, es algo largo, pero se hace, se debe hacer por norma, por normativa legal. ¿No? Entonces, como les digo, si los resultados de la investigación preliminar indican que existe una afección significativa de la calidad del suelo del emplazamiento, ya existen dos posibilidades de actuación. Acometer la investigación detallada, cuyos resultados determinarán si es necesario poner en práctica medidas de recuperación, o acometer la recuperación del emplazamiento mediante descontaminación de los medios afectados hasta concentraciones acordes con los criterios de la calidad de suelo aplicables. Es lo que le digo, ¿no? De estas tres etapas, usted identifica, no sabe si está contaminado. Si en esta identificación sospecha que hay contaminación, pasa al diagnóstico. En el diagnóstico hace una investigación preliminar, es decir, ya ve bien qué es lo que pasó. ¿Sí? Y si ya detecta que hay posibilidades de contaminación, genera sus hipótesis, es decir, cuáles son las posibilidades de contaminación que se hayan generado, a qué recurso, ¿sí? A solo al recurso suelo, al recurso bosque, al recurso agua, etc.
y dependiendo de eso hace una investigación detallada. ¿Mm? Ya toma muestras, manda análisis y dependiendo de lo que le dé, concluye definitivamente el grado de contaminación. Y según su plan de manejo ambiental, ve qué es lo que tiene que hacer. Y luego con eso pasa, si es que debe hacer una remediación, pues hace la intervención y genera la remediación y luego le genera un monitoreo para ver cómo va. Si en la investigación preliminar ve que no hay posibilidad de que se haya generado un impacto de contaminación muy grande, pues en la investigación detallada, pues las muestras serán muy pocas y determinará que no se necesita remediación, pero va a determinar que sí le va a hacer un seguimiento por algún tiempo para asegurarse de que no haya habido afectación. Esas serían las dos posibilidades, que es la que le dice aquí, ¿no? Entonces las dos opciones son esas, ¿sí? Que aquí en la investigación detallada, usted ya hace un muestreo, es lo que, lo que quiero que entiendan, ¿no? En la investigación preliminar usted ve que genera hipótesis, es decir, aún no sabe con certeza, entonces usted ve según la magnitud hasta dónde tiene que hacer el muestreo, ¿sí? Cuántas muestras tomar para estar seguro de la información de las decisiones que va a tomar. Y con esa información hace la investigación detallada. Con esos resultados, usted determina si hay contaminación o no hay contaminación. Si hay contaminación, tiene que determinar, bueno, de qué grado. ¿Sí? Es leve, mediana, grande. Y dependiendo de eso, va a tener que decidir si hace una remediación profunda, ¿sí? O si simplemente hace un control y un seguimiento. Serían las opciones que tiene. En el peor de los casos, en el peor de los casos, usted ya determinará que sí. Por ejemplo, en un derrame, fue un derrame grande, que duró un tiempo alto. Por ejemplo, eso es lo que pasa cuando el derrame es en la madrugada, hasta que los técnicos vayan a la zona y logren controlar el derrame, pues pasa algún tiempo, ¿no? Pasan unas horas. Entonces puede haberse derramado demasiado petróleo. Entonces ya, usted determina que la contaminación fue elevada o grande. Entonces va a tener que generar una remediación. Ese sería el peor de los casos. Si ya determina usted, después de estos análisis concienzudos y según el plan de manejo ambiental que usted ha determinado, ya sabe que hay una contaminación y necesita una remediación, usted tiene que pasar al proceso de remediación. Y ahí es donde entramos a los tipos de remediación. Le insisto, esto solo sería si en el caso usted ya diagnostica que hubo una afectación que necesita remediación. Y para hacer, la cuestión importante aquí es que debe hacer el diagnóstico adecuadamente, ¿no? Porque le va a hacer gastar a la empresa dinero. Entonces, tiene que asegurarse de lo que le va a decir es real, técnicamente, ¿no? Entonces, si ya usted denota con los documentos, con los análisis de laboratorio, con los muestreos a distancia, etcétera, que sí hay una extensión elevada de contaminantes a lo largo, en este caso, del pozo, de la industria o de la mina, etcétera, y que necesita usted generar remediación, ahí sí ya debe pasar a la parte técnica de remediación. Entonces va a tener que escoger el tipo de remediación que va a usar para ese contaminante en específico. Y entonces, en este punto, ¿sí? Nosotros podemos determinar, como dice aquí, ¿no? Si el proceso de remediación es inminente, según su diagnóstico, basado en la normativa ambiental y en el plan de manejo ambiental que le indico yo. Si el proceso de remediación es inminente, es decir, usted ya determinó en su diagnóstico que sí ha contaminado y por ende debe remediar. Si ya la remediación es inminente, va a tener que escoger un tipo de remediación. Y existen dos tipos de remediación. Ojo, no estoy diciendo una técnica de remediación, estoy diciendo un tipo de remediación.
Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Hay dos tipos de remediación en suelos. La remediación que se conoce como in situ, en español sería en el lugar, y la remediación que se conoce como ex situ, es decir, fuera de ese lugar, o en inglés on-site, off-site. Entonces, la remediación in situ dice que es la que trata los contaminantes en el lugar donde se localiza. Es decir, usted va a remediar el suelo en la misma zona, en el mismo lugar donde está ese suelo contaminado. Y la remediación ex situ, en cambio, se da cuando usted va a remediar ese suelo, pero extrayéndolo de la zona original y llevándolo, por ejemplo, a una planta de tratamiento, a una planta de descontaminación, a una planta de remediación, pero que no está en esa zona. Entonces, en la remediación ex situ, usted requiere extraer el suelo contaminado y luego lo va a tratar en instalaciones externas. Esos son los dos tipos de remediación que usted puede tener, in situ o ex situ. ¿Mm? Es decir, dejando el suelo en la misma zona y remediando ahí, o ex situ, que es decir, cogiendo ese suelo contaminado y llevándolo a otra zona donde tiene alguna planta con facilidades para tratamiento. Obviamente, una y otra van a tener sus ventajas, sus desventajas. Por ejemplo, las remediaciones in situ, por lo general, son tratamientos lentos, ¿sí? Porque claro, si son en zonas en que son alejadas, pues si usted quiere tratarles ahí, pues va a tener que escoger alguna técnica de tratamiento adecuada que puede ser, primero, lenta, porque no puede hacer mucho en una zona alejada, y luego costosa, en tiempo me refiero, ¿sí? Y en recursos humanos, por ejemplo. Entonces, en general, la remediación in situ, o sea, en el mismo lugar, son tratamientos lentos, demoran mucho tiempo, ¿sí? Porque simplemente está trabajando en la misma, con el mismo suelo que está contaminado, entonces es lento. La práctica es difícil, ¿sí? Debido a que hay un contacto directo con los agentes contaminantes. Es decir, como no le está haciendo nada al suelo, le está dejando ahí mismo y está tratando de descontaminar ahí, el contaminante ahí mismo va a estar. Entonces, ¿cómo saca ese contaminante? Entonces, va a tener que escoger alguna técnica que, estando el contaminante ahí, va a tener que generar la descontaminación ahí mismo. No así el éxito, porque claro, si usted extrae ese suelo con el contaminante, lo lleva a otro lugar y en esa tiene unas plantas que sean adecuadas para extraer el contaminante, usted puede extraer dos corrientes, el suelo sin contaminante como una lixiviación, por ejemplo. Extrae el contaminante y luego deja el suelo ya sin contaminante. Entonces eso es más fácil, ¿eh? Pero obviamente, como va a tener que tener una extracción, quién sabe de cuántos metros cúbicos de suelo contaminado, eso sí es mucho más costoso. Y las remediaciones de ex situ, por lo general, son mucho más costosas que las remediaciones in situ. Por toda la logística que tienen, ¿no? Llevar retroexcavadoras, coger todo el suelo que esté contaminado, excavarle, montarle en camiones, llevarlo distancias hasta donde usted tenga la planta o haya puesto la planta de descontaminación. Eso es costoso. Pero las ventajas son que son más rápidos. Porque claro, como el suelo está ahí ya suelto, usted puede hacerle cualquier cosa. Puede meterlo en cualquier equipo, tamizarle, molerle, lixiviarle, etcétera. Entonces usted puede descontaminar ese suelo mucho, 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 muy rápido. Y como usted puede manipular, es decir, como que fuera una empresa, ¿no? Usted puede meter como materia prima el suelo contaminado y hacerle cualquier cosa. Entonces, casi, casi con una remediación ex situ, la recuperación de ese suelo es casi completa. Es decir, usted podría casi descontaminar todo ese suelo. No así en la remediación in situ, ¿no? Porque como la remediación in situ es no topar el suelo, sino ahí tratar de que por alguna técnica el descontaminante vaya desapareciendo o degradándose, difícilmente usted pueda llegar a descontaminar al 100%.
en el caso de las remediaciones ex situ, usted sí puede llegar a niveles muy altos, 95% o más. Tampoco va a llegar al 100% porque nunca se puede, pero al menos tiene porcentajes de remediación mucho más altos. Entonces, esos son los dos tipos de remediación que hay, los de in situ y los de ex situ. Y ojo, no estoy hablando de técnicas de remediación, son tipos de remediación, porque las técnicas de remediación ya son los métodos propiamente dichos. Y cada método puede ser in situ o ex situ, ¿sí? Pero en forma general, los tipos de remediación son dos, la remediación in situ o ex situ. Y entonces cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, aquí hay algunas. Entonces nos dice ventajas y desventajas de los tratamientos de remediación in situ y ex situ. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas del tratamiento in situ? Que permite tratar el suelo sin necesidad de excavar o transportar. Eso le va a ahorrar costos. Y también le genera que no dañe el suelo por la excavación. Tiene una potencial disminución de costos, obviamente, porque no va a necesitar ni excavar ni transportar. ¿Cuáles son las ventajas del éxito? Menos tiempos de tratamiento porque es más rápido. Son más seguros en cuanto a uniformidad, es decir, como usted puede manipular el suelo tranquilamente, usted va a asegurar que todo lo que le haga a ese suelo sea homogéneo en todo ese volumen de suelo. ¿Cuáles son desventajas de los tratamientos in situ? Obviamente, mayores tiempos de tratamiento, va a durar más. Pueden ser inseguros en cuanto a uniformidad, que no es como el éxito. Claro, porque puede que en el suelo, en tratamiento in situ, haya zonas que sean mejor descontaminadas y otras que sean menos descontaminadas. Usted no puede asegurarse que toda la zona vaya a descontaminarse de la misma manera. Dificultad para verificar la eficacia del proceso. Esto tiene que ver por el muestreo, ¿no? Como es en el suelo, en in situ, tendría que ser un buen muestreo para tomar muestras representativas que le indican a usted si la remediación es exitosa o no. Las desventajas de los tratamientos ex situ, por ejemplo. Necesita excavar el suelo, obviamente. Eso es lo más llamativo de los tratamientos ex situ. Va a tener que llevarse la tierra de la zona a otro lugar. Eso aumenta costos por los equipos y la ingeniería necesaria. Y también debe considerarse la manipulación del material y la posible exposición al contaminante. Es decir, claro, si usted saca el suelo, puede darse el caso de que el contaminante que esté ahí vaya a volatilizarse, por ejemplo. Usted tiene que estar muy seguro de qué contaminante es para decidir si los trabajadores que hagan esta excavación y transporte eh, no estén sometidos a contaminación. Entonces, puede tener también esas desventajas. Pero, en forma general, hay estos dos tipos de remediación, los in situ y los ex situ, cada uno con sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Ahora, como le indico, si bien la remediación puede ser dividida en estos dos grupos, in situ y ex situ, ¿sí? Las opciones disponibles de ahora, de las técnicas de remediación, incluyen tres opciones. Es decir, hay tres opciones de tratamientos. Hay dos tipos de remediación, hay dos tipos de remediación in situ y ex situ, pero hay tres tipos de técnicas de tratamiento. Es decir, tres opciones de técnicas o métodos de remediación. Usted puede usar tratamientos físicos, tratamientos químicos o tratamientos biológicos, ¿sí? Entonces, para descontaminar un suelo, usted puede escoger entre técnicas in situ, entre remediación in situ o ex situ. Es decir, lo que le estoy diciendo es, usted puede escoger
¿Cómo va a ser la remediación? Usted va a tratar de hacer la remediación en la propia zona, o prefiere coger ese suelo y contaminado y llevarse a alguna zona donde se pueda dar un tratamiento. Y de ahí usted tiene que escoger qué técnica va a usar. Entonces, ¿qué técnicas disponibles hay? Puede dar tratamientos físicos, químicos o biológicos. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque, claro, los tratamientos físicos, químicos y biológicos, los tres pueden ser in situ o ex situ. Entonces, pueden haber tratamientos in situ físicos, tratamientos de ex situ físicos, tratamientos de in situ químicos, tratamientos de ex situ químicos, tratamientos de in situ biológicos o tratamientos de ex situ biológicos. O sea, no tiene nada que ver. Por eso usted tiene que escoger qué es más fácil para la empresa, qué es más fácil para usted. Hacer un tratamiento in situ biológico, por ejemplo. Es decir, hacer un tratamiento en la misma zona, pero con tratamientos biológicos. O para otra empresa puede ser más fácil hacer un tratamiento ex situ biológico. Es decir, excavar el suelo contaminado, llevarle a una planta donde tenga un tratamiento biológico ya adecuado para ese contaminante. Entonces, eso ya depende de qué tipo de contaminante usted esté tratando de remediar. Entonces, no se vaya a confundir, no vaya a pensar que los físicos, químicos y biológicos son in situ o ex situ únicamente, no. Pueden ser tanto in situ como ex situ. Eso ya depende de qué decida hacer la empresa. Si tratar el terreno en la zona o extraer el terreno contaminado y tratarlo en un lugar diferente que tenga mayores facilidades. Entonces, dependiendo de la técnica usada, ¿sí? Ya sea física, química o biológica, el resultado final sobre el contaminante que le esté generando problema tendrá diversos enfoques. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es, bueno, dependiendo de la técnica que usted decida usar, va a tener estas cuatro opciones de remediación. Es decir, va a poder reducir la concentración del contaminante, va a poder reducir la biodisponibilidad, pero sin reducir la concentración. Va a poder encapsular en una matriz inerte el contaminante o definitivamente va a poder eliminar el contaminante. Entonces, cada técnica está enfocada en alguno de estas opciones. Entonces, por ejemplo, hay tratamientos físicos que solamente cuyo objetivo, a eso es lo que se refiere, o sea, ¿qué objetivo busca estos tratamientos? Entonces, dependiendo del tratamiento, en alguno de estos objetivos caerá. ¿Sí? El objetivo del tratamiento será reducir la concentración del contaminante. Otras técnicas pueden tener como objetivo reducir la biodisponibilidad, pero no la concentración. Entonces ya sabemos que es biodisponibilidad, es decir, que esté asequible ese contaminante. Entonces hay métodos que lo que reducen es, bueno, no voy a hacer nada con la concentración de contaminante, pero sí le voy a bloquear para que ya no sea biodisponible, es decir, ya no afecte a las cadenas tróficas, por ejemplo. Hay otros tratamientos que simplemente cogen el contaminante y como que lo encierran, lo encapsulan para que no se mueva. Y hay otros tratamientos que definitivamente se enfocan en eliminar totalmente el contaminante del suelo, ¿no? Entonces son cuatro objetivos en los que puede caer cada uno de las técnicas de tratamiento. Y ahora sí podemos ver ya cuáles son las principales técnicas de tratamiento que se usan para remediación de suelos, ¿no? Y entonces aquí fíjese, aquí están los tratamientos. Y justamente caen en estas tres categorías, ¿no? Pueden ser una remediación física, es decir, con tratamientos físicos. Pueden haber tratamientos de remediación químicos, es decir, con tratamientos químicos. Y también pueden haber técnicas de tratamiento con remediación biológica. Hay esas tres. Y dentro de esas tres ya tenemos los procesos, las técnicas ya específicas. Por ejemplo, en las físicas, usted puede hacer un tratamiento térmico, usted puede hacer un tratamiento de solidificación, usted puede hacer un tratamiento de extracción de vapores, usted puede hacer un tratamiento de aspersión por aire, usted puede hacer un tratamiento de lavado,
Usted puede hacer un tratamiento de electroremediación. Usted puede hacer un tratamiento de clasificación de partículas. ¿Ya? En los químicos, usted puede hacer un tratamiento de oxidación, usted puede hacer un tratamiento de reducción, usted puede hacer un tratamiento de hidrólisis, usted puede hacer un tratamiento de solubilización, usted puede hacer un tratamiento de decloración, usted puede hacer una manipulación, un tratamiento para manipular pH. En los tratamientos biológicos, usted puede hacer un cultivo de la tierra, usted puede hacer un biopilas, usted puede hacer un compostaje, usted puede hacer un bioreactor, usted puede hacer un biofiltro, usted puede hacer una fitoestabilización, usted puede hacer una fitoextracción, usted puede hacer una fitodegradación. Entonces, fíjese que hay varios tipos de técnicas de las cuales uno puede hacer uso para tratar de remediar un suelo contaminado. Lo importante aquí es que cada técnica tendrá mayor eficiencia para ciertos tipos de contaminante bajo ciertas condiciones. Por eso hay tantas, ¿no? Porque no todas sirven para todos los contaminantes ni para las mismas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, usted puede, me invento alguno que yo he visto, usted tiene problemas de cianuro, por ejemplo, de una minera. Las mineras usan cianuro. Entonces usted quiere tratar el suelo con cianuro. Entonces algún técnico puede decir, bueno, usemos remediación física in situ. Entonces usemos esta, por ejemplo, solidificación. Vamos a hacer que el cianuro se quede atrapado en una matriz. Y con eso le puede funcionar. Pero alguien puede tener cianuro en un suelo agrícola, por ejemplo. Hubo un derrame de cianuro. Fíjese que es el mismo contaminante, ¿no? El que le estoy poniendo como ejemplo. El contaminante es cianuro. Pero en suelo agrícola no es bueno solidificar porque va a perder el suelo. Entonces ya no va a poder sembrar ahí nada. En la mina no le importa eso. Entonces ahí como que no debe usar esta de aquí. ¿Qué es lo que puede usar? Usted puede en suelos agrícolas, lo más recomendable es usar remediaciones biológicas in situ. Y tranquilamente usted puede usar, por ejemplo, fitoextracción. Es decir, usar plantas, sembrar plantas que absorban cianuro por las raíces. Y entonces usted siembra plantas, extrae el cianuro, quitan el cianuro del suelo y se lleva a las plantas. Las plantas se cargan de cianuro y usted esas plantas las cosecha y luego esas las incinera. Y en las cenizas queda el cianuro. Y luego esas cenizas usted las manda a un gestor ambiental que haga la disposición final. Con eso usted ha quitado el cianuro del suelo, pero ha dejado el suelo libre, no ha hecho ninguna extracción y puede volver a sembrar. Entonces, fíjese, es el mismo contaminante, cianuro, pero el caso no es el mismo, porque el uno es cianuro en mineras y el otro es cianuro en suelos agrícolas. Entonces ahí usted como técnico tiene que decidir qué técnica sería la que mejor se adapta a mis necesidades y a mis casos particulares, como en el caso que yo le estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Ahora, nosotros tendríamos que ir viendo todas, ¿no? Para definir en cuándo debe usar, con qué contaminante y cómo es el proceso. Pero como usted ve, son un montón, ¿eh? Son un montón. Solo aquí contando, si usted cuenta, habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 técnicas de tratamiento de suelos, ¿ya? Entonces, cada una tiene su propia teoría
Entonces, nosotros no podemos analizar cada una, ¿no? Simplemente vamos a dejar aquí mostradas que hay estas técnicas y usted tranquilamente podría, si en el caso necesita, investigar alguna de ellas en particular ya a fondo. O si luego decide tomar cursos, hay cursos, ¿sí? Hay cursos de especialización solamente en alguna de las técnicas, ¿no? Porque como le indico, para estudiar a profundidad, para especializarse en solamente alguna de las técnicas, usted necesitaría, por ejemplo, un curso completo de estos solamente en esa temática, ¿sí? Porque es bastante amplio de sus campos. Ya son campos técnicos. Entonces aquí el alcance de este curso no nos da para evaluar todas las técnicas, ¿sí? Son muchas y en algunas son muy complejas, requieren ya conceptos más avanzados. Entonces lo que vamos a hacer ahora y la semana que viene es analizar o enfocarnos en algunas de las técnicas más importantes, o sea, las que más se usan, ¿no? No vamos a ver todas, es imposible, pero ya tenemos al menos aquí puestas cuáles son las que existen. Entonces, si usted alguna necesita o quiere más información, tranquilamente puede ir e investigar a más a fondo. Nosotras no vamos a ver todas, nosotros no vamos a ver todas, solo vamos a ver algunas de las más importantes. Y específicamente vamos a ver tres, ya a fondo, a fondo. La primera justo es una remediación física. Y es de justamente esta que yo le he puesto, la de solidificación. Con esa vamos a empezar. Y la segunda también es física, que es la de lavado y bombeo. Y la tercera que vamos a ver es una biológica, que es la que más se usa en el Ecuador, y que es esta, biopilas, que se conoce ya de forma general como land farming. Es el nombre como más se conoce a esta técnica, la técnica de land farming. ¿Sí? Land por tierra y farming por como una especie de cosecha de tierra, algo así más o menos sería, o granja de tierra. Entonces, esas son como que las técnicas más importantes, ¿sí? Desde el punto de vista técnico. Ahora, todas las demás son igual importantes, ¿no? Por ejemplo, si pudiéramos ver compostaje o fitoestabilización con manejo de plantas, sería ideal, pero no nos alcanza ni el tiempo ni el espacio para llevar a cabo ese análisis. Pero al menos vamos a ver estas tres en algo de profundidad. La que más vamos a ver a profundidad es esta, la de Land Farming, ¿sí? Con unos trabajos que pues yo he realizado de ese proceso. Y como le indico, vamos a empezar con esta de el método de solidificación, ¿no? Entonces hasta ahí terminaríamos con el CF10, la introducción a la remediación de suelos, es decir, qué es remediar, cómo hacer una remediación y qué tipos de remediación hay y qué técnicas de remediación hay. Entonces le vuelvo a hacer el resumen, ¿no? Porque tiene que quedarle claro, tiene que quedarle claro. Si usted ya debe remediar, o sea, ¿cómo sé que ya debo remediar? Primero usted tiene que hacer una identificación del problema, diagnosticar si hay contaminación y de ese diagnóstico, ¿sí? Usted va a definir si necesita remediación. Si ya necesita remediación, usted va a tener que decidir si es una remediación in situ o ex situ. E independientemente si es in situ o ex situ, dependiendo del tipo de contaminante y de el aspecto general de la industria, usted tiene que decidir ya si va a hacer si va a usar una técnica física, química o biológica.
¿sí? Como le indico. Puede ser el mismo contaminante, pero no necesariamente va a ser la misma técnica. Como el cianuro que le indico. Si usted va a tratar un suelo contaminado con cianuro de una minera, no la puede tratar con la misma técnica que el cianuro que contamina un suelo agrícola, ¿sí? Entonces, depende tanto del contaminante como del aspecto general de la industria sobre la cual está ese contaminante. Entonces, eso referido al CF10. Déjame hacer estas. Y con eso, pues, terminaríamos el CF10. Y ahora sí ya entraríamos a justamente el estudio de las técnicas ya específicas. Entonces, como le indico, vamos a estudiar tres técnicas, ¿sí? Que es cada uno de los CF. El CF11, que vamos a iniciar con la técnica de solidificación-estabilización. El CF12, que va a ser la técnica de lavado de suelos. Y el CF13, que va a ser el land farming, ¿sí? Que es el más largo de todos. Entonces, con esas normas generales vamos a terminar el curso y usted ya podrá dar tranquilamente el examen 2 de la semana 4, 5 y 6 y el examen final, ya que es de todo el curso, ¿sí? Que bueno, están habilitados, pero las fechas no están abiertas aún, entonces no le... Y con eso terminaríamos el curso, ¿no? Entonces, ¿alguna duda? Hasta aquí. Entonces empezaríamos con la técnica de solidificación el día de mañana. Inge, Dim. una consulta. ¿En la tarea de ahí todavía nos tiene que explicar o hay una tarea, le miré yo ahí, ¿no? A ver, déjeme ver. Esto ya hice desde el inicio, no me acuerdo muy bien. A ver si me Aquí acuerdo. la tarea es ese, dice, de relaves creo que es. Más A, abajo. a ver. A ver, Ay, este cuestionario ya lo puede hacer, ¿no? sí, ese sí. Ya no necesita nada más. Esta tarea de... Ah, sí, esta tarea. A ver, este cuestionario no lo va a poder hacer porque no hemos visto todo esto. Sí, no. Esta tarea no la puede hacer porque es... déjeme ver. Porque es un ejercicio, Ah, listo. ¿sí? Entonces es un ejercicio de método de solidificación estabilización. Entonces primero tenemos que hacer un ejercicio de base y usted Ujú. puede hacer este de aquí, Ah, listo, Inge, gracias. ¿bien? Entonces no lo puede hacer. Lo va a poder hacer, pero aún no. Entonces, creo que estamos todos. Sí, estamos 5 más uno 6. Entonces, para no molestarles con la lista. Como estamos todos, creo que está la compañera que ha tenido los problemas de conexión, ¿no es cierto? Para recordarle que la coordinadora ya me autorizó a abrirle hasta este domingo ya está abierto para que lo realice el cuestionario que le faltaba. Sí, sí, dije, buenas noches, muchas ¿Cómo gracias. está? Sí, ya Entonces ya, regresé, ya como que volvió la normalidad la energía por acá. sí, Muchas entonces gracias. ya está abierto. Me parece que era ¿o ¿cuál era? Este me parece que era, el que le faltaba a usted. Entonces ya está abierto hasta el domingo, indicó. Sí, 4 intentos, faltaría uno, que debe ser el suyo, porque son 5. Entonces, ahí para que lo haga ya, hasta el domingo a medianoche. Gracias, Inge, muchas ¿Ya? gracias. Listo. Eso es, estimados colegas. Entonces, con eso, pues empezaríamos ya mañana con solidificación, estabilización, ¿no? Para hacer el ejercicio, que puedan hacer la tarea y continuar con lo demás hasta el final, ¿ya? Entonces, eso sería, chicos. Nos vemos el día de mañana para seguir. Que tengan buena noche.